Es agua viva que sacia mi sed. Tu gozo en mí es esa fuerza que siento sin ver. La palabra en Génesis 26, versículo del 1 al 6. Dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Y podemos apreciar en el versículo 1, ¿verdad?, que Isaac, después de la muerte de su padre, de Abraham, y ya estando casado con Rebeca, que era su esposa, decide irse de Canaán y decide irse a Gerar, a la tierra donde vivía el rey Abimelec, debido a que había otra vez hambruna en la tierra. Y muchas veces cuando la palabra de Dios habla de la tierra, no habla de todo el globo terráqueo, sino del pueblo de Israel, de donde vivía el pueblo de Israel. Es como si dijera, había una gran hambre en toda la tierra de España, o sea, en toda España, pero quizás en Francia ya no había hambre, ¿verdad? Solamente era en la tierra donde estaba viviendo Israel. Por eso decidían irse a otros países, ¿verdad? Y cuando reflexionamos en todas las civilizaciones o en la historia de todo el mundo, no es difícil concluir que en todos los grupos humanos han sufrido, ¿verdad?, de escasez, han sufrido de debilidad, de enfermedad, y de algún tipo de sufrimiento. Por ejemplo, en el periodo colonial, y los países de América sufrieron las agresiones de los pueblos colonizadores, ¿verdad? Pero después, años después también, todas las potencias de Europa, con todas las guerras, con la Primera, Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Todas las naciones aquí en Europa estaban quebrantadas. España en el año 36 hubo la guerra civil, y el año 36 al 39, que duró la guerra fue devastadora, porque era el norte contra el sur, el este contra este y todos contra todos. O sea, como la guerra civil en Estados Unidos, la guerra civil española fue un desastre. De hecho, hay una canción de un cantante que se llama Víctor Manuel, que le llaman El Cobarde, y de pronto llega el ejército al pueblo, a una aldea de Galicia, y él vive en las montañas, y de pronto le dan un arma y dice: ahora tienes que matar a aquel. Pero si es mi vecino. Ya, pero es que él está en el bando contrario. Pero si yo no tengo bando, si yo no creo en ninguno ni en otro, si yo estoy aquí, no sé nada. Y dijo: ¿por qué tengo que matarlo? ¿Por qué tengo que disparar si él es mi hermano, si él es mi amigo, si él es de mi pueblo? Y le llamaban El Cobarde porque no quería matar a los demás. Era una historia, una canción ilustrando la guerra civil española. España se devastó, pero no solamente del 36 al 39, sino que la posguerra fue peor. La posguerra fue un desastre. Yo me acuerdo de mi abuelo relatar que lo único que tenía para comer era unas cáscaras de patata que los más ricos o un poquito más ricos habían dejado. Y dice que cocían la cáscara de la patata y le echaban sal, porque ni aceite tenían. Cogían las algarrobas y se hacían una mezcla, una pasta como harina, una pasta blanca como una crema o algo así. Era todo lo que podían comer. Del 36 al 39, España quedó devastada, pero después, los años después, yo me acuerdo ir a un país, y la primera vez que yo fui a ese país, yo pensaba que como hablaban tan bien, como el acento nos sonaba tan cariñoso, y como conocíamos a Cantinflas, ya sabe de qué país le hablo, pues pensaba que los mexicanos amaban mucho a los españoles. Yo pensaba, porque aunque usted no lo crea, a los españoles se nos enseñó en la escuela a amar a nuestros hermanos hispanos. Éramos pequeños, se nos ayudó o se nos enseñó a amar a nuestros hermanos hispanos, sudamericanos. Y
yo pensaba que en México, aunque está más al centro, pero pensaba que amaban los españoles. Pero el primer viaje que fui, me sorprendió terriblemente de ver que mucha gente no había superado el odio. Estoy hablando de los cristianos. Me movía en conciertos cristianos. Me acuerdo del primer concierto que dieron en una iglesia de más de 15.000 personas. Y todos tenían expectativa por ver al español, y cuando empezaron a sonar las primeras notas, todo aquello saltaba y aquello daba miedo, parecía un concierto en un estadio, y qué bien, pero cuando fuimos a ministrar, predicamos, y terminado de predicar, fuimos a orar por la gente, y se hizo una cola terrible y tal. Muchos me pedían perdón por el odio que hasta ahora tenían a los españoles. Ellos me abrazaban a mí pidiéndome perdón, porque decía, yo odiaba a los españoles, pero usted ha sido de bendición y damos gracias porque un español ha sido de bendición. Y yo pensaba que después de 500 años todavía estaban, les tuve que enseñar, le dije, mira, esto no es oro, o sea, yo no tengo su oro, le dije. O sea, ni es oro ni tengo el suyo, y el anillo es el de casado, o sea que no tengo su oro, porque es que era un odio terrible, ¿verdad? Y yo, un poco cansado de que todo el mundo había ido a pedirles perdón, y ya el rey ha pedido perdón, hasta el rey de España pidió perdón a los pueblos sudamericanos y a todos. Y yo dije, ¿saben qué? Les voy a contar algo. Les dije, en el 36 al 39 tuvimos una guerra civil. En el 40 y tantos, hasta el 50, España estaba devastada, pero destrozada, no había nada. Y España se levantó en esos pocos años. En 30 años, desde el 50 hasta el 80 y tantos, en 80 y tantos empezamos a vivir económicamente bien en España, hasta el 90 y hasta el 2000 y poco, cuando llegó la crisis, España se vivía, usted sabe, muy bien y todas esas cosas. Y yo dije, si nosotros en 30 años pudimos levantar un país que estaba devastado, ustedes, les dije, ya es hora de que saquen de su corazón el odio y se levanten, porque solamente es una excusa para estar siguiendo tirado en el suelo 500 años. Es hora de que ustedes perdonen, ustedes saquen y ustedes se levanten. Pues si nosotros hemos tenido 30 años y hemos levantado un país devastado, ustedes podían, ¿verdad? Pero lo cierto, como decía, y volvamos a la historia, es que en Europa también, y las grandes potencias de Europa, llámase Alemania, que también con los nazis y con la invasión de los rusos y todo, ¿verdad? Se devastó. Todos tuvieron su guerra, Inglaterra, Francia, todos tuvieron momentos de guerra, ¿verdad? Y estaban totalmente quebrantadas en la economía, como en el amor propio, como nación. Así que todos los grupos humanos, en toda la historia, todos los seres humanos también han podido decir lo mismo, que han vivido tiempos de quebrantamiento, ¿verdad? Y quizás en nuestra etapa, en nuestra vida personal, habría etapas que quisiéramos olvidar, que quisiéramos decir, ¿cómo me gustaría no haber pasado esa etapa de mi vida, verdad? No sé, desilusiones, quebrantos, desilusiones amorosas o despidos injustificados, ¿verdad? O pérdidas familiares, por nombrar algunos de los acontecimientos que muchas veces solemos vivir los seres humanos y que a veces llegan a nuestra vida sin previo aviso. A veces uno se lo espera, uno no lo ha sembrado y de pronto llega que el cónyuge se baja del carro y no sé qué le entró y el diablo entra en su mente y se baja de la bendición, o se muere un familiar cercano, ¿verdad? Y llega a nuestra vida sin previo aviso, y a veces duran más esos tiempos de los que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Pero a pesar de la circunstancia, a pesar de ese momento, el creyente tiene la certeza de que hay un Dios de nuestra parte, de que hay un Dios al control, ¿verdad? Y que igual que Isaac nos habla, igual que Dios le habló a Isaac en la necesidad, había una hambruna terrible y no sabían qué hacer, también Dios nos habla en los momentos de quebranto de nuestra vida, amén, y nos indica lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Y qué sucedió en la vida de Isaac en ese momento de la historia? Pues tuvo que salir de su comodidad, y a veces Dios nos remueve de la comodidad. ¿Saben por qué? Porque muchas veces en la comodidad es igual a mediocridad espiritual. ¿Hay alguien ahí? Mediocridad es igual a comodidad humana. Comodidad humana igual a mediocridad espiritual. ¿Para qué vamos a buscar más de Dios si lo tenemos todo? ¿Estamos bien? Estamos bien. Está un buen trabajo, todo cómodo, los números no son rojos en la cuenta del banco,
puedo soportar y ya está. Voy a la iglesia los domingos y ya con eso mi mente y mi cuerpo y mi alma ya están pagadas, ¿verdad? Y poco más, y poco más. A veces, no digo que todos, ¿verdad? A veces pasamos momentos de estar bien, de una economía estable, ¿verdad? Y también en lo espiritual. Pero cuando se alarga muchas veces la gente entra en una mediocridad. Isaac tuvo que salir de la tierra que él conocía. Y entonces fue que Dios le habla. Y al igual que Dios le habló a Isaac, Dios quiere hablarnos en el medio de la crisis. Dios quiere hablarnos en el medio del quebrantamiento, ¿verdad? Y nosotros necesitamos estar atentos a su mensaje. Y para que esto suceda, nosotros primeramente debemos estar dispuestos a salir de nuestra comodidad. Y a veces nos acomodamos tanto en nuestra relación que a veces estamos a medias con Dios. Por eso muchas veces llega el quebranto, a veces llega el dolor, a veces llega la necesidad. En estos tiempos de crisis en España, la gente se ha acercado a Dios como nunca. Otros se alejaron más, otros aún se resintieron más. Pero hay mucha gente que no lo pensó y se acercó a Dios más. Otros se acercaron a los psicólogos, otros se acercaron buscando, pero saben que mucha gente no se quedó impasiva, empezó a buscar algo, no solamente para su economía, sino para su alma. Para su alma, ¿verdad? Y a veces nos acomodamos tanto que dejamos de escuchar la voluntad de Dios para hacer lo que nosotros pensamos que debemos hacer. Aquí no hay trabajo, en Alemania me ha dicho que hay mejor trabajo, vámonos para Alemania, o Inglaterra, Alemania, y ya empezamos a buscar nosotros, ¿verdad? Nosotros. Sin embargo, cuando nosotros paramos y decimos, porque una cosa es salir cuando estamos cómodos, ¿verdad? Obedeciendo a Dios y salir a otro lugar como Abraham sin saber a dónde iba. Él lo tenía todo. Abraham tenía todo, pero dice salió sin saber a dónde iba, porque Dios quería algo mejor en lo espiritual para Abraham. Hay otras personas que quieren salir buscando solamente su ayuda en el sentido material. Y dice los versículos 2 y 3 de Génesis 26 que hemos leído, dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, no te vayas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Y aquí Dios le da dos mandatos a este siervo. Pero después del mandato también le da bendición. No hay mandato sin bendición. Y es difícil salir como Abraham teniéndolo todo, estando acomodado. Es difícil salir a una tierra extraña que no conoces y a un lugar donde no sabes si te vas a ganar el alimento o no. Si Dios está detrás, seguramente te lo vas a ganar con creces. Pero también es difícil quedarse en un lugar donde piensas que no hay sustento, pero el sustento no viene del hombre, inclusive el sustento no viene de la tierra, el sustento viene de Dios. Amén. Y si Dios no te pudo mantener no nos puede mantener en Australia y no nos puede mantener en Madrid, ni en París, ni en Londres, no nos podrá mantener en ningún sitio, pero si Dios es Dios, Dios me podrá mantener hasta en Etiopía. Amén. Si Dios es mi Dios, Dios me va a mantener en donde piense que no hay tierra que fluya leche y miel. Y aquí este versículo en el 2 y 3 nos da el primer mandato, dice, no desciendas a Egipto. Y tenemos que entender, los que decimos amar a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Aquellos que decimos que amamos a Dios, aquellos que decimos que le conocemos, aquellos que decimos que Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Tenemos que entender que cuando Dios da una orden es para cumplirla. Pero cuando Dios nos prohíbe algo, es sencillamente porque está protegiendo nuestras vidas. Y nosotros a veces no lo entendemos. Pero cuando Dios está prohibiendo algo, está protegiendo nuestras vidas. No es que Dios está limitando nuestras vidas. Muchísimas veces pensamos que Dios ha delimitado el lugar para que no nos proyectemos y cuando saltamos la valla nos damos cuenta que nos vamos al precipicio y que esa valla aparentemente de prohibición era una valla de protección.
Dios siempre protege nuestros corazones, Dios protege nuestras vidas, porque Dios es nuestro Padre y nos ama como nadie. Amén. El caso es que aun nosotros creyendo que es Dios, y todo eso, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, muchísimas veces pensamos que mis planes son mejores que los de Dios. Algunas veces pensamos y aparcamos los planes de Dios. Es más, no sé si le pasó a usted que no quiso ir al secreto de Dios porque sabía que Dios le iba a decir otra cosa diferente. Yo no voy a ir al secreto de Dios porque sé en mi corazón que no tengo paz. Cuando nosotros salimos de Rey de Reyes, nos íbamos a ir a Estados Unidos, usted lo sabe. Y íbamos a firmar un contrato para pastorear una iglesia muy grande en Dallas. Y yo no tenía paz. Y no me quería meter en el secreto de Dios porque sabía que Dios quería que me quedara aquí. Y Dios había dicho, por medio de un pastor, vas a quedarte aquí y vas a pastorear cerca de ahí. Y yo me enfadé. Y encima cerca de ahí, no. Y yo me enojé. No puede ser. Pero sí me lo dijo, vas a pastorear aquí. Y me lo decía encima como cachondeo. Vas a pastorear aquí. El humor de Dios, ¿verdad? Y yo quería irme. Y le voy a decir, ser sincero, empecé a convencer a mis hijos diciendo, en Dallas hay equipos de fútbol, Dani. Y si tienes un nivel aquí alto, allí más, porque Estados Unidos todavía el soccer todavía no está muy avanzado y allí puede ser conocido. Y una universidad y todo ese rollo. Ahora ya tiene más avance, pero entonces el soccer hace 10 años no estaba tan avanzado. Y compañeros de Dani se han ido a Estados Unidos a estudiar y han tenido un nivel futbolístico alto porque aquí había un nivel. Y yo estaba convenciendo a Dani. Y a mi hija le decía, ¿sabes qué? En Dallas están los Jonas Brothers. Iremos a un día a la iglesia donde van ellos. Y empecé a tratar de convencer a mi familia. Y sabía dentro de mí que no tenía paz. Y un día se lo confieso a la pastora y le dije, ¿sabes qué? No tengo paz. No tengo paz en irme. Allí lo tengo todo. Aquí no tenemos nada. Lo hemos perdido todo, hasta el coche, perdimos todo. Pero allí lo tenemos todo. Coche, casa pagada y buen sueldo y una iglesia de casi 1000 personas. Y encima Estados Unidos, que yo siempre he sido un pro-yankee. Vámonos a Estados Unidos. Órale, vámonos ya. Y ella me dijo, lo único que necesitas para tener paz es meterte con Dios. Y yo les cuento siempre esta anécdota y todo chulito yo. Le dije, me voy a meter en la habitación de arriba, no me molestéis hasta que Dios me hable. No me voy a bañar, no me voy a peinar y no voy a comer. Pensando que Dios es un fax. Un WhatsApp que envías y de pronto ves las 2 rayas azules, contéstame ya, ya lo has visto, no me dejes en visto. Pero ¿sabes qué? Dios me dejó en visto. Pasó un día, no me habló y yo veía el WhatsApp y digo, Señor, estoy en visto. Y estoy aquí, eres omnisciente, puedes hablarle a aquel, pero puedes hablarme a mí. 2 días, las tripas me crujían. Porque ya he dicho que no voy a comer, no es que voy a hacer un ayuno espiritual. Dije, no voy a comer. Solamente una botella de agua me metí, mi guitarra y mi Biblia. Y a orar y a buscar a Dios. Y pasaron 2 días. Y yo bajaba y los enviaba al colegio, los saludaba y me volvía a la habitación encerrado. Y 4 días y en visto. 5 días y las 2 rayitas azules seguían ahí. Y veía como Dios se conectaba. Conectado hace 2 minutos. Pues si estás conectado, Señor, estás en línea. Y no me hablaba. 5 días, seguía en línea. Y yo ya enojado con Dios. Anda ya. Dios no contesta, hombre. Está en línea, le contesta a otro. Pero a mí no me contesta. 6 días. Pero al 7º, que fue el día de descanso del Señor, me habló. Se ve que estaba descanso. Voy a hablarle a este. Al 7º día Dios me habló. Y me dijo, no te vas. No te vas. Y tan alto en mi corazón y en mi mente como nunca, dijo, tienes pueblo que levantar y restaurar. Por eso están esas 2 palabras en este lugar, porque es la base de la visión de la iglesia. Y yo, todo espiritual que soy, le dije, gracias Padre por hablarme. Una lechuga. Le dije, que yo me voy a quedar aquí. Quédate tú, yo no me quedo aquí. Yo no me voy a quedar aquí en este país, que en esta tierra encima, que no, que se van a venir conmigo, que la voy a pasar fatal, que no voy a tener para comer, y no quería. Y Dios me había hablado,
pero yo quería que Dios me hablara lo que yo quería. ¿Qué es lo que sucede a muchos? Van al pastor para que Dios le hable lo que ellos quieren. Cuando el pastor, que no tengo por qué mentirles a ustedes y tengo que decirle lo que Dios me dice, le dice lo que no quiere escuchar, algunos me miran feo. Hey, no se van a creer, pero algunos, terminamos la reunión, sí, vente a las 6 el jueves, vente a las 6, así no vienes, no tienes que venir otro día, vente a las 6. Esto me ha pasado en serio, ¿eh? Y hemos estado ahí, le he dado la palabra y se han ido, no se han quedado ni al culto. Se lo digo en serio, no se han quedado ni al culto. Y cuando les he escrito, ¿dónde estás? No, me he enojado. Y pues enójate conmigo, vamos a la calle y me lo dices. Me lo dices a mí. Porque a veces queremos escuchar lo que nosotros queremos escuchar de parte de Dios. No lo que Dios dice, no lo que Dios demanda. Porque, escúchame bien, obedecer a Dios antes que a nuestra carne siempre es más difícil, pero siempre es más fructífero. Obedecer a Dios a veces es más difícil, porque va contra nuestra carne, y nuestra carne, ¿verdad?, quiere lo bueno para nosotros. Así que yo bajé, todo espeluchado, sin comer una semana, sin haberme bañado una semana, y le dije, como el rey David, y le dije, Dios me habló. Y cuando yo bajaba por la escalera me miró y me dijo, Dios te habló, ¿verdad? No sé la cara de loco que traería yo, de enojado, o si me resplandecía como Moisés, no lo sé. Pero el caso es que me dijo, Dios te habló, ¿verdad? Y yo, sí, Dios me habló. ¿Y qué te ha dicho? Que nos vamos a quedar en este lugar. Ella estaba fregando, me miró, si es lo que Dios ha dicho, así obedeceremos. Y yo digo, yo que soy el espiritual, que soy el pastor y me enojo, y esta mujer acepta tan gusto la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios, nos quedamos aquí. ¿Qué pasa aquí? Yo pensaba que era más espiritual yo. ¿Se da cuenta que no? Que a veces uno es fachada. Uno es el que tiene aquí el mando, ¿verdad? Y parece que, pero no. A veces los que no aparentan son los que son. Amén. Y los planes de Dios son diferentes a los nuestros, pero siempre, siempre son mejores. Amén. Nuestras opiniones y nuestros planes, escúchame bien, nunca van a superar los planes de Dios. Y eso es lo que encontramos en Proverbios 3:7, que dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Amén, no seamos sabios. Y le dice, no desciendas a Egipto. Y esa es la forma que le dijo a Isaac, quédate quieto, quédate quieto. Y si hay algo se nos es difícil, es quedarnos quietos. De pronto nos dan la carta de despido el jefe. Y lo primero que hacemos, porque yo sé que todos lo hacen, ¿verdad? Se miran al jefe y le dicen, Dios te bendiga. Dios te bendiga, jefe. Y se arrodillan delante de él y gracias, Padre, porque esta es tu voluntad. Amén y amén. Vamos a cantar un corito, jefe, tú y yo. O sea, es mentira. Nos vamos y esto me das. Después de que te he servido tanto, ahora me despides y tal, y nos vamos y ¡ay, Padre, me han despedido! ¿Qué va a ser de mis hijos, Dios? El mes que me van a quitar, y empezamos a pensar, me van a quitar la casa, ¡ay, me voy a quedar sin hipoteca! Y empezamos a armar todo un drama increíble, ¿verdad? Y Dios no ha dicho nada de eso. Dios no ha dicho, Dios lo único que dice es, no he visto justo desamparado, ni aun su simiente que bendigue pan, ¿verdad? Eso es lo que dice Dios. Pero yo veo la carta de despido y ya me resiento contra Dios y todas esas cosas, ¿verdad? Porque nos cuesta quedarnos quietos. Y empezamos a buscar. Y vamos a casa, cariño, mira, tengo que hablar contigo y todas estas cosas. Me han despedido, pero ¿qué has hecho? No he hecho nada, pero el trabajo, pero ya sabes cómo está. Bueno, no te preocupes, vamos a hacer un plan y empezamos a armar nuestro plan. En Inglaterra hay trabajo, ¿tú sabes hablar inglés? Oui, pues con eso nos sobra y ya está. Con eso sobra, vámonos. Así que ha sido, a los que no me entienden, ha sido sarcasmo. Entonces, vámonos a Inglaterra y tal. Alemán, Naftum. Vale, muy bien, vámonos con eso. Y empezamos a armar nuestro propio plan. Y lo único que Dios está diciendo, hey, ¿cuántas veces cantaste Jehová Jireh? Tú eres Jehová Jireh, mi proveedor, y todas esas cosas que cantamos, ¿verdad? Ahora déjame ser tú, Jehová Jireh, quédate quieto, ¿verdad? Y la realidad es que preferimos hacer muchísimas cosas antes de quedarnos quietos. Pero yo te digo en el día de hoy, si Dios no te lo mandó,
no lo hagas. Si Dios no te lo dijo, no te muevas. Amén. Tus sentimientos quizás, nuestra necesidad humana quizás, pero si Dios no lo ha dicho, no te muevas, ¿verdad? Y este es un consejo que debería ser tomado con gran importancia para todo aquel que se considere un hijo de Dios, aunque lamentablemente en todo no lo siguen. Y muchos terminan separándose de la voluntad de Dios. Y hay gente que me dice, porque siempre lo espiritualizamos todo, ¿verdad? Lo espiritualizamos todo. Hasta la suegra. Pastor, ¿es cierto que la suegra ya estaba en el Edén? No, esa era la serpiente, no era ninguna suegra. Y lo espiritualizamos todo, ¿verdad? Y no era así. Pero hay gente que me dice, no, era una broma, voy al tema de verdad. Pero hay gente que me dice, pastor, nos tenemos que ir, no tenemos trabajo, nos vamos a Inglaterra, nos vamos a Alemania, nos vamos a Londres, nos vamos a China, donde sea. Pero no se preocupe, pastor, que vamos a seguir sirviendo al Señor. Seguiremos en la voluntad. Y todo lo espiritualizan. Conforme va hablando, empiezan a poner voz de ultratumba. Pastor, porque nosotros vamos a seguir sirviendo a Dios. Y todo espiritual, todo espiritualizado. Y tal. Y yo le dije, ¿saben qué? Usted puede servir a Dios en todos los países del mundo. En todos. Es verdad. Usted puede seguir sirviendo a Dios en todos los países, pero solo en uno está la voluntad de Dios. ¿Me escuchó? Solo en uno está la voluntad de Dios. Y como decía, ¿verdad? A muchos terminan acomodándose en una relación a medias con Dios, de tal manera que eventualmente no están más lejos de Dios porque es imposible. Aunque sigan viniendo a la iglesia, aunque sigan haciendo sus cosas, están lejos de Dios. Y como decía al principio, la Biblia está llena de personajes bendecidos que la historia de la palabra del Señor nos narra por haber obedecido a Dios. Y hay uno que tuvo que quedarse quieto y no lo hizo, como el rey Saúl. Y en 1 Samuel 13 se nos narra todo lo que sucede cuando los filisteos se juntan para pelear contra Israel, ¿verdad? Y hay un pequeño detalle histórico que Saúl tiene que esperar a Samuel para que suba a ofrecer el holocausto antes de la guerra. Pero Saúl, al ver que han pasado 7 días, se pone nervioso. Se pone nervioso. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos que Dios sea nuestro mayordomo y que obedezca en nuestro tiempo, pero el tiempo es de Dios. No es que Dios llega tarde, Dios no llega tarde, ni llega temprano, Dios llega justo en el momento correcto. Dios llega en el momento correcto siempre. No es el nuestro, no el que nosotros pensamos, ¿verdad? No es el que nosotros decidimos, ¿verdad? Así que al ver que ha pasado 7 días y que el ejército estaba desertando porque Samuel no venía y el ejército de los filisteos se acercaba y él pensaba, se me están esfumando todas las posibilidades de salir victorioso de esta guerra. Entonces dice, yo soy el rey, voy a ofrecer el holocausto. Me erijo como sacerdote yo mismo, me levanto como sacerdote y ofrezco el holocausto, cometiendo un gran sacrilegio, porque él decidió hacer algo, aunque fuera algo espiritual. ¿Se da cuenta? Pensaba que era algo espiritual. Te voy a ofrecer un sacrificio, Dios. Samuel no ha venido, es tarde, pero yo te lo voy a ofrecer. Él es malo y yo soy más bueno. Te voy a ofrecer el sacrificio. Y sin embargo cayó en un sacrilegio y en una desobediencia terrible, ¿verdad? Porque es mejor hacer algo que quedarse quieto. Pero esa no es la lógica de Dios. Estad quietos y ved que yo soy Dios. Y a veces la lógica, ¿verdad?, no funciona. Porque Dios, o no funciona con Dios, porque de pronto, nada más terminar Saúl el holocausto, llega Samuel y le reprende por esa desobediencia y le dice, ¿sabes qué? Vas a ser reemplazado. Por esa desobediencia a Dios vas a ser reemplazado como rey. Dios ya ha elegido a otro mejor que tú. Por esa desobediencia, por no quedarse quieto, ¿verdad? Porque para Dios la obediencia es mucho más importante que los sacrificios. ¿Hay alguien ahí? La obediencia es mejor. Y no obedecer le costó a Saúl su posición y su legado y su herencia. Porque ni siquiera Jonathan, ninguno de él heredó. Fue David, pasó a otra herencia, ¿verdad? El trono. Y el no poder o no querer obedecer es una de las peores decisiones
que el cristiano debe tomar. Dile a la persona que tienes al lado, debemos obedecer a Dios. Dígaselo. Pero fíjese, volviendo a la primera orden que Dios le da a Isaac, le dice, oye, no desciendas a Egipto. ¿No desciendas a dónde? Muy bien, gracias Jesús por estar atento. ¿No desciendas a dónde? A Egipto, le dice. Escúchame bien. Si usted lee el capítulo, me di cuenta que leyendo el capítulo, en ningún momento Isaac dice, me voy a Egipto. Él no lo dice. Dice, me voy a Gerar con Abimelech. Pero no dice, me voy a Egipto. ¿Y cómo que Dios le da la orden diciendo, me voy a Egipto, si él no lo dice? No encontramos ninguna indicación que Isaac tenía en mente ir a Egipto, ¿verdad? ¿Y por qué le dice Dios? Lo primero que le dice Dios es que no haga eso, ¿verdad? Porque es algo fácil. Dios es omnipotente, omnipresente, pero Dios es omnisciente. Y sabe lo que piensa nuestra mente y lo que siente nuestro corazón. Y él dijo, no, voy a ir a Gerar, a Abimelech, va a pedirle ayuda al rey. Pero lo cierto es que él se quería ir a Egipto. Ahí estaba su corazón, ahí donde estaban los cereales, ahí donde estaba todo, la bendición, el ganado y todo. Vamos a ir a Egipto. Eso es lo que estaba en su corazón, ¿verdad? Y lo que estaba planeado. ¿Y por qué le diría algo Dios a Isaac que no estaba pensado o que parecía que no tenía pensado, ¿verdad? Porque Dios en su infinita sabiduría y omnisciencia es nuestro Padre y nos conoce. Amén. Él nos conoce. Y dile a la persona que tienes al lado, Dios conoce nuestros pensamientos y corazón. Y a veces nosotros queremos ser más sabios que Dios y parece que queremos engañar a Dios. Pastor, ya vienen los de ultratumba, ¿verdad? Y hablan así porque parece que quieren darle peso a lo que hablan, ¿verdad? O sea, como que viene de palabra de Dios. Como cuando Dios hablaba en el monte Sinaí, se piensan que van a estremecer los montes y va a salir el fuego, ¿verdad? Señor, Padre, nos vamos a ir, que hemos tenido una visión de parte de Dios. Y nos vamos a ir. Y te dicen un lugar que parece muy espiritual, ¿verdad? Pero lo cierto es que en su corazón está Egipto. Solamente está el poder tener el habituallamiento para su vida, ¿verdad? Y nos engañamos a nosotros mismos. Pensamos que... ¿Cuánta gente conoce usted que salió del lugar, moviéndose de la voluntad de Dios, aparentemente a un lugar mejor, aparentemente a un lugar donde fluye leche y miel, pero su vida espiritual decayó? ¿No la ha conocido nunca? Que su vida espiritual empezó a decaer. Y ahí te das cuenta que no era la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque no podemos ocultarle a Dios nada. Ni siquiera lo que está en nuestro corazón, Dios lo sabe. Dios sabe nuestros verdaderos planes, ¿verdad? Olvidamos que no hay nada oculto que se tenga que manifestar. Y quizás Isaac tenía un plan B y nosotros tenemos un plan B y C, pero Dios siempre tiene un plan A, porque Él tiene el plan perfecto. Amén. Siempre hay un plan A. El diablo pensó que destruía el plan de Dios cuando de pronto en el Edén Dios quería tener relación con el hombre y de pronto me he cargado el plan A de Dios. Y de pronto tiene que erradicar todo el planeta con el arca y esta familia que justo así. Y de pronto el diablo cree que los corrompe y de pronto piensa que ha roto el plan B de Dios. Pero ¿saben qué? Dios seguía teniendo el plan A, que el Cordero inmolado, el Cordero hermoso, Emmanuel, Dios con nosotros, iba a venir a la tierra a morir y darnos salvación. Nunca se abortó ese plan. Nunca se pudo abortar ese plan, ¿verdad? Y de pronto le dice la segunda orden, habita en la tierra que yo te voy a decir. Vete a la tierra que yo te voy a mostrar. No solamente le dijo, no te vayas a Egipto, sino que te voy a mostrar la tierra donde tienes que ir. Y le dijo, es ahí en Gerar. Porque él lo hizo muy espiritual. Voy a hablar con Abimelech, me voy a quedar en Gerar. Pero me voy a Egipto, que ¿dónde está el parné? ¿Que dónde están los dólares? No, las libras, que son más. Pero ¿sabes qué? Dios tenía en mente que Isaac se quedara en Gerar, ¿verdad? Y podemos pensar que Abraham cuando murió, Isaac cuando murió su papá, Abraham pudo sentirse desconsolado, abandonado, ¿verdad? Y desamparado.
y con un futuro incierto. Ha sido mi padre, Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios, ¿verdad? Pero como decía, Dios siempre llega en el momento correcto y le da la palabra exacta que él necesitaba. Por eso necesitamos escuchar siempre la voz de Dios. Y en esos momentos de quebranto, en esos momentos de angustia, la palabra nos va a ser revelada. La dirección, si nosotros buscamos la dirección y estamos con nuestro corazón abierto y esa disposición para escuchar la palabra, sin duda nos va a llegar la dirección y las coordenadas correctas de lo que tenemos que hacer. Y no siempre es movernos. No siempre es movernos de la voluntad de Dios. Porque es difícil salir, como he dicho, de nuestra tierra, de nuestra parentela, a un lugar donde no fluye tanta leche y miel, un lugar donde estemos seguros. Pero es fácil en la carne salir a un lugar donde hay más trabajo y más economía. Y es difícil quedarse en un lugar donde parece que no tenemos el sustento económico. Y de pronto Dios dice, pero te quedas en ese lugar. Porque yo soy el Dios del globo terráqueo. Dice el Salmo 24, la tierra es mía. Y si es mía, tú comerás en la China, en Japón, en España, en Ecuador y donde haga falta. Amén. Y si nosotros queremos sentirnos seguros, ¿verdad? Donde podemos hallar la seguridad y vivir tranquilos, es en la voluntad de Dios. Siempre lo repito, pero no hay lugar más seguro que la voluntad de Dios. No es el búnker de Donald Trump, que no sé si tiene uno, me imagino que sí. Es el lugar más seguro del mundo. Es la voluntad de Dios. Podemos estar en medio de guerra, pero dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aún en medio de la guerra y todos los angustiadores frente a nosotros y nosotros comiendo nuestro filete. Porque Dios adereza mesas en presencia de mis angustiadores. Me da tranquilidad, me da paz y me da protección. Los ángeles acampan alrededor de nuestras vidas. Amén. Para tener seguridad y paz, una palabra de Dios es suficiente. Escúcheme bien, no un sueño. Porque muchos viven de, he soñado, he visto, no sé qué. No, ¿saben qué? Una palabra de parte de Dios. Esto es firme, esto no se mueve, esto no pasará. Escúcheme, los sueños y las profecías van a pasar. ¿Hay alguien ahí? No se crea que estoy en contra de los sueños ni de las profecías. Pero a mí no me mueven los sueños. Pastor, he soñado, he visto visiones, no sé qué, está bien. Corrobóralo con la palabra de Dios. Cuando tu visión y tu sueño se corrobore y se confirme con la palabra de Dios, dale, mientras no le des. Porque todo pasará. Pero su palabra no pasará, no importa. Pero su palabra no va a pasar. Amén, gracias. ¿Está usted confiado en eso? Porque el diablo también está tras nosotros. Y no todos los sueños que nosotros tenemos pueden ser espirituales o pueden ser de Dios. El diablo también a veces trata de engañar nuestra vida. Por eso necesitamos confirmar lo que soñamos, lo que pensamos que vemos y lo que Dios nos ha dicho con la palabra de Dios. ¿Hay algún problema en eso? ¿Habrá algún problema en confirmar lo que sentimos y lo que hemos soñado y lo que hemos pensado con la palabra de Dios? Ninguno, ninguno. Todo lo que Dios nos habla, todo lo que Dios nos revela, todo lo que Dios nos profetiza, ¿verdad? Está acorde a su palabra. A su palabra. Todo lo que Dios nos da no es para destruir. Todas las visiones que Dios nos da, la palabra que Dios es para levantar, es para restaurar, es para consolar, es para afirmar, es para tener misericordia, es para levantar a un hermano, es para exhortarlo, pero no con juicio como nosotros sentimos, ¿verdad? Sino para levantar y para restaurar. Amén. Porque si creemos que Dios nos conoce perfectamente, ¿verdad? Que Dios tiene una voluntad buena, agradable y perfecta. También debo creer que los planes de Dios para mí son los mejores. Amén. Son los mejores. Entonces debemos de creer que estamos aquí no por coincidencia. Estamos en este lugar, no hemos llegado, ¿verdad? Porque, bueno, y quizás algunos pensaron, bueno, yo vine porque me vine de mi país buscando un futuro mejor
Pero ¿saben qué dice Romanos 8:28? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. No estamos aquí por coincidencia, estamos aquí por obediencia. Muchos están aquí por obediencia. Amén. Y si estamos aquí por obediencia a la palabra de Dios, no a la de un hombre, estamos aquí viviendo en seguridad. Jesús tenía una misión que cumplir en la tierra y no se fue hasta cumplir su misión. Así que nosotros tampoco estamos de paseo en este mundo. No hemos venido a hacer turismo a este mundo. Vinimos con un plan y con un propósito de Dios. Nos ha dado una labor colectiva, pero también nos ha dado un propósito particular a cada uno de nosotros que tenemos que cumplir. Y esa es parte de la obediencia que Dios quiere, que nosotros tengamos que cumplir la misión que Dios nos dio en el lugar donde Dios nos puso. ¿Hay alguien ahí? Obedecer. Obedecer para cumplir el propósito que Dios tiene. Alcanzar al perdido. Crecer en el lugar que Dios nos dio. Poner por práctica todo lo que el Señor ha dado en nuestras vidas, extender todos los dones que Dios nos ha dado, todo, hacer todo lo que podamos, hacer todo lo que sepamos para el Señor. Tenemos que estar atentos a la voluntad de Dios para que sea el lugar donde Dios nos sembró y de donde nosotros tenemos que dar frutos, ¿verdad? Yo les pregunto hoy, ¿usted cree que está en el lugar donde Dios le puso? ¿Estaremos obedeciendo a nuestro Padre Celestial estando en el lugar donde Dios nos puso? ¿Estamos cumpliendo con la misión que Dios nos ha encargado? Porque hay una misión que es para todos, y Mateo 28 lo dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y algunos quieren ser misioneros en la China y nunca entraron al chino de la esquina ni a predicarle el Evangelio a los dueños del restaurante. Pero quieren ir de misioneros a la China. Y lo único que saben hablar en chino es que comen arroz con palillos. Es lo único que saben de China. Tenemos que fructificar en el lugar donde Dios nos ha puesto. Hay algunos que quieren ser misioneros y la finca donde viven no saben qué conocen del Evangelio. Hombre, pastor, mire qué casualidad más hermosa. Llevamos 5, pastor, ¿no le parece hermoso este? Mira, llevamos 5 años, compañeros de trabajo, 5 años en el mismo lugar de la planta trabajando y no sabíamos que somos cristianos hasta ahora. ¿No es maravilloso? Y yo le dije, no, eso es vergonzoso. 5 años en el mismo lugar de trabajo y que no sepan que son cristianos, eso es vergonzoso. Solamente por el gozo, solamente por el verte cantar, solamente por darle una palabra de ánimo, de predicar, tendrían que saber toda la planta que ustedes son cristianos. No haberse conocido ahora después de 5 años. Tantas veces hemos hablado y no sabíamos que somos cristianos. No me imagino sus conversaciones. Y Dios nos está llamando a quedarnos, a firmarnos en el lugar donde Dios nos ha puesto. Y a veces nosotros no queremos estar en ese lugar. No, es que me hicieron daño. No, es que ya no tienen la visión. No, ¿has fructificado? ¿Has dado todo lo que podías? ¿Has dado todo lo que Dios te dio? No, permanece en ese lugar. Y si hay un lugar que Dios sabe que no voy a poder fructificar, que en ese lugar ya no me transporta a un lugar donde puedo seguir creciendo. Es como cuando tú trasplantas una planta que de pronto es una macetita y de pronto la planta crece mucho y la sacas y la pones a un macetero muy grande. Eso hace Dios a veces con nuestra vida. Nos planta en otro macetero grande para que podamos seguir creciendo. Amén. Y si yo reconozco hoy que no he cumplido la misión, ni he dado todo lo que podía, ni todo lo que sabía en el lugar donde Dios me puso, ¿por qué Dios va a querer moverme? ¿Por qué motivo Dios va a querer moverme si todavía no he fructificado como debo, verdad? Y me trajo a este lugar, me trajo a esta iglesia, me trajo a esta ciudad, me trajo a este país, ¿verdad? Con un propósito. Pensaba que era humano, pero ahora me doy cuenta que hay un propósito espiritual en todo lo que estoy haciendo, ¿verdad? Eso es lo que tengo que afirmar, eso es lo que tengo que reforzar. Y quizás en mi trabajo, no, quiero cambiar de trabajo, porque ya cumplí la misión por la cual Dios me puso en ese trabajo.
Ya le prediqué al jefe, les prediqué a mis compañeros y dije quién era Jesús de Nazaret, qué es lo que podía hacer por sus vidas. No lo hice. Pues debo de cumplirlo. Tenemos que tener siempre en mente, ¿verdad? Que cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, se la entregamos completamente. Y Él es Padre y Señor de todo lo que hacemos. Y Él nos dirige en todo lo que hacemos. No solo en espiritual, en todo lo que hacemos. Espíritu, alma y cuerpo. Todo se lo entregamos al Señor. Y la Biblia nos insta a ser buenos trabajadores, ¿verdad? Si esto no fuese así, ¿verdad? La Biblia no lo hubiera hablado. Pero también dentro del liderazgo o dentro de una función de la iglesia, cumplí todo lo que debía, supe hacer todo lo que sabía hacer, lo hice con excelencia, lo hice para el Señor y no como para los hombres. Porque los puestos de liderazgo, ¿verdad? Dentro de las iglesias a veces son atractivos. No, pues yo prefiero antes que limpiar, prefiero predicar. Antes que limpiar, pues prefiero, antes que la furgoneta, ¿verdad? Pues prefiero ser líder de algo porque mola más. Y los puestos de liderazgo a veces son atractivos, ¿verdad? Y causa que muchas más personas se interesen en los puestos que en servir. Y no es el puesto, es el servicio el que me proyecta a ese lugar. Es mi servicio el que me proyecta a ese lugar, ¿verdad? Por eso, cuando hay personas que se asignan a tareas, quizás no son ni ministeriales, tareas, ¿verdad? Que sienten que son menores, se sienten infravalorados. Pero eso es algo porque no lograron entender que Jesús predicó y vivió diciendo que el que es el mayor es el que más sirve. Amén. Si Dios nos puso en este lugar, debemos servir en todo, con gozo y con alegría. Si Dios nos ha puesto en este lugar, si Dios me ha puesto en ese trabajo, si Dios me ha puesto en este país, si Dios me ha puesto en esta iglesia, yo debo buscar el propósito por el cual Dios me trajo a ese lugar. Tengo que buscarlo. Es necesario que yo busque ese propósito. Si no, estoy perdiendo el tiempo. Y si Dios me trajo es porque hay un propósito. O Dios se equivocó, o Dios no es mi Padre, o yo me equivoqué. Pero si estoy aquí y reconozco que Dios me trajo, hay un propósito para mi vida. Hay un propósito glorioso para mi vida, ¿verdad? Y Dios mandó a Isaac a quedarse en el lugar que Él le iba a indicar. No Egipto, es aquí, en Gerar, donde yo te quiero, ¿verdad? Pero de pronto, no solamente le ha dado 2 mandatos, sino que acaba con bendición. Porque todo mandato de Dios, cuando se obedece, siempre acaba con bendición. Amén. Siempre acaba con bendición. Y en el versículo 3 del capítulo 26, creo que de Génesis, que encontramos, que Dios le dice a Isaac: yo estaré contigo y te voy a bendecir. Escúcheme una cosa, ¿no es acaso todo lo que nosotros queremos y necesitamos que Dios esté con nosotros y nos bendiga? ¿No es todo lo que necesitamos? ¿No es todo lo que nosotros buscamos? ¿No es todo lo que nosotros anhelamos? ¿Cuánto desean que Dios esté con usted y que le bendiga? Es todo lo que necesitamos, que Dios esté conmigo y que nos bendiga. Es todo lo que queremos. Es el mayor de nuestros anhelos, es la mayor de nuestra necesidad, ¿verdad? Que Dios esté con nosotros en todo momento y nos bendiga y nos prospere. Y eso no cambia. Él está no solamente con nosotros, sino Él está en nosotros. Y eso no puede cambiar. Eso no lo podemos cambiar de la noche a la mañana, ¿verdad? Lo difícil es ponerlo por delante de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Porque a veces, aun estando Dios en nosotros y con nosotros, a veces hacemos nosotros nuestra santa voluntad. Lo difícil es que Él tome el control de nuestras vidas. Lo difícil es que controle nuestros pensamientos, el control de nuestros sentimientos, ¿verdad? Y sea el Señor de nuestras vidas. Porque con nosotros está, y más en nosotros, en nuestras vidas. El Dios del cielo, el Rey creador del universo, vino a vivir
a nuestro corazón y ahí sigue estando, esperando que muchas veces nosotros le demos la totalidad y la soberanía de nuestra vida. ¿Y que eso significa? Que va a anular nuestra personalidad. Al revés, Él va a resaltar todo lo mejor que nosotros tenemos, todos nuestros talentos, todo lo que Él ha puesto, lo va a resaltar. Pero cuando Él toma control de nuestra vida, nuestra carne va decreciendo. Jesús, yo necesito que tú crezcas y que yo mengüe. Amén. Y eso no va a cambiar. El apoyo de Dios es lo que se necesita para lograr, de una palabra que Hollywood explota muy bien, el éxito en todo lo que emprendamos. Pero no es el éxito a la forma de Hollywood. El éxito es estar en el lugar correcto donde Dios nos ha indicado. Ese es el éxito.